Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Mi pesar, mi tristeza por los asesinatos, por los fallecimientos de mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas. Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas, como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, y como lo es también el pueblo estadounidense. Queremos mantener siempre relaciones de amistad, de respeto, de cooperación para el desarrollo, y nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos. Por eso no podemos apostar a ser vecinos distantes. Tenemos que procurar una buena vecindad. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos, de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad nuevamente de estar y de llegar a la comunidad de sus hogares, de su oficina, de su trabajo, de su carro, donde quiera que usted se encuentre. Muchísimas gracias por permitirnos pues hacer nuevamente contacto a través del amplio mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarnos hoy lunes 5 de agosto, ya 5 de agosto del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos esta comunicación nuevamente con ustedes. Es un verdadero placer estar llegando a través del amplio mundo de las redes sociales hasta donde ustedes se encuentren. Como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, lo que sucedió pues hace unas cuantas horas, lo que sucedió en el transcurso de estos días ha sido verdaderamente lamentable. Lo que vivimos en nuestro país, claro que lo es también, pero lo que hoy llama pues la noticia, la atención en todo el mundo, es lo que se está viviendo allá en Estados Unidos, cuando se ha desatado un tiroteo en donde un joven pues asesinó a aproximadamente 22 personas, entre ellos 7 mexicanos. Patrick Crusius es el nombre de pues, ¿qué podríamos decir? ¿Qué calificativo le damos a este pues enfermo mental que ha enlutado a muchos hogares, muchas familias que hoy lloran la partida de sus muertos?
El gobierno de México calificó como un acto de terrorismo contra la comunidad mexicana el atentado armado ayer en El Paso, Texas, que cobró la vida de al menos, repito, 7 mexicanos y dejó lesiones en otros 7 más. Se habla de que han muerto 22 personas ahí. Es un acto de terrorismo, dice el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en Estados Unidos. Anunció que buscarán, a través de la Fiscalía General de la República, iniciar una denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en Estados Unidos, que sería la primera ocasión en la historia de la relación bilateral que ocurriera en apego a las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito. Y es que lo que vivimos y lo que vimos a través de las imágenes es totalmente, de verdad, horroroso. Es también lamentable lo que se está viviendo allá. Este odio que de una o de otra forma ha generado el propio presidente de los Estados Unidos en contra de la comunidad hispano-latinoamericana, la comunidad latina. Estamos hablando de mexicanos, de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos, de gente que está en Estados Unidos y en donde el Paso, Texas, es un punto neurálgico precisamente por el paso de los migrantes, de la gente que quiere llegar a los Estados Unidos. 2 tiroteos masivos, porque se le ha sumado otro, 2 tiroteos masivos en menos de 32 horas, 32 muertos y más de 50 heridos. Estados Unidos se estremeció y también México se estremeció por lo que sucedió en El Paso, Texas y allá en Dayton, Ohio. Estados Unidos sucedió pues este par de tragedias similares, pero que ocurrieron a 1574 kilómetros de distancia. 2 jóvenes, uno de 21 años y otro de 24, dispararon a mansalva en contra de decenas de personas inocentes. Uno en una tienda de Walmart allá en Texas, El Paso, Texas, el otro en una zona de bares en Dayton, Ohio. En la balacera del Paso se tienen confirmados hasta hoy lunes al menos 22 personas muertas, en lo que las autoridades investigan como un caso de terrorismo doméstico. En Dayton, Ohio, otras 10 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante y su hermana. Cabe destacar que en el ataque del Paso, Texas, el atacante, el señor es un joven, Patrick Crucius, fue detenido, no opuso resistencia y pues prácticamente estamos hablando de que quizás sea condenado a muerte. O sea, lo van a matar de algunas de las medidas que tienen ahí, una inyección letal, que es lo que más se ha visto, porque pues parece ser que este señor de verdad no tuvo ninguna consideración por nadie. No parece ser, es una realidad, no tuvo consideración por nadie. En Dayton, repito, otras 10 personas perdieron la vida, el atacante y su hermana, que se encuentra entre las víctimas en un suceso del que las autoridades este lunes seguían sin explicar las motivaciones. No hay que olvidar, eso se lo puedo yo asegurar, y usted lo ha escuchado, que muchas de las declaraciones del presidente de Estados Unidos tienen que ver con ese mensaje racista, con ese mensaje de odio que se tiene y que ha creado en contra de cualquier migrante que llegue a los Estados Unidos. Los recientes tiroteos masivos en Estados Unidos se han atribuido a una variedad de causas: jóvenes descontentos, enfermedades mentales, conflictos laborales y desacuerdos familiares. El incidente más mortal de este tipo en la historia moderna de ese país, ocurrido en 2017 en un concierto de música en Las Vegas que se cobró 58 vidas, todavía no tiene un motivo claro. Ahora,
Toda evidencia indica que el tiroteo en El Paso fue un acto político calculado, extraído de la retórica nacionalista blanca que se ha vuelto cada vez más prominente en la política moderna del país. Como es El Paso, Texas, es la ciudad en el centro de la crisis migratoria de Donald Trump, donde tuvo lugar uno de los mayores tiroteos en la historia de Estados Unidos. El Paso, Texas, en el centro de la crisis migratoria, donde tuvo lugar uno de los mayores tiroteos en los Estados Unidos. Esto de verdad es cuestión de análisis y es cuestión de que se concientice qué mensaje podemos tomar de lo que sucede allá en un mensaje del presidente de los Estados Unidos y el mensaje que claramente día con día vivimos todos los días en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, cuando divide al país entre fifís y chairos, conservadores, liberales y un sinfín de calificativos que le ha puesto al pueblo de México, dividiendo las diversas opiniones, dividiendo y causando pues el enfrentamiento en muchas ocasiones que hemos visto a través de las redes sociales. Hasta ahí ha llegado por el momento este discurso que divide, este discurso de clases que todos los días nos tenemos que chutar en las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador, un personaje que a más de 7 meses, 8 meses de gobierno no ha podido dar resultados en la enorme inseguridad que vivimos en todo el país. Un personaje que se escuda en los datos propios que él tiene sin hacerle caso a los datos puntuales que se dan a conocer a través de los diversos medios de comunicación que provienen de las oficinas gubernamentales, como el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, donde ubica a México como uno de los países más inseguros del mundo. Un país en donde se desarrolla una guerra en contra del narcotráfico y en donde parece ser que no le encontramos fin en primer momento a través de estos 8 meses de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Un personaje que ha venido incumpliendo cada una de las promesas de campaña de que terminaría con la enorme inseguridad, que sería la persona que daría la gran cantidad de empleos, que habría trabajo para todos y que con esto se terminaría la gran ola de delincuencia. Nada más alejado de todo eso, lo que se vive en diversos estados de la República Mexicana, como Guerrero, como Quintana Roo, como Veracruz, en donde los altos índices de mortandad y de muertes, ejecuciones, feminicidios y un sinfín de delitos como de secuestro siguen estando a la alza. Mientras todos los días tenemos que presenciar y escuchar los discursos clasistas de división que este señor lleva desde la oficina, desde la residencia o desde el Palacio Nacional, de donde él habita el día de hoy. Discurso de fifís y chairos es también peligroso. Es lo que dice Luis Ernesto Derbez, ex canciller de México, ex canciller de Vicente Fox. En su colaboración que tuvo hoy para un medio de comunicación nacional, Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Comunicaciones Exteriores y actual rector de la UPLA allá en Puebla, habla de la masacre de El Paso. Patrick Crucius piensa que está defendiendo a su nación. Señaló que el gobierno de Estados Unidos quiere catalogar este caso como un acto de terrorismo doméstico. El gobierno de México debería de aprovechar este evento para decir que esta retórica no conduce a nada y que la manera en la que se ha tratado a los migrantes tiene un gran riesgo. Recordó que 7 de nuestros conciudadanos ya han perdido la vida. Si seguimos con ese discurso en México, empezaremos a tener acciones contra migrantes que entran a nuestro país. Se empezará a tratar a migrantes centroamericanos como los americanos tratan a los migrantes. Resaltó que el gobierno de México no debe confundir ataque a la delincuencia organizada contra el difundir odio a través de declaraciones como las de Donald Trump. Discurso de fifís, chairos, también es peligroso.
se manda mensaje de que es aceptable llegar y agredir. Opinó que el discurso que debe de prevalecer es el de concordia, sin tener tirrias como las que hay en Estados Unidos. Y sí es cierto, porque estamos viendo constantemente, cuando usted hace un comentario a través de las redes sociales, la enorme cantidad de improperios, la enorme cantidad de insultos que llegan a su face. Tiroteos masivos tienen mucho que ver con el comercio de armas y de la intolerancia. Ricardo Monreal, senador de la República, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, pues escribe algo al respecto. Este fin de semana estuvo marcado por los brutales acontecimientos que tuvieron lugar primero en El Paso, Texas, y horas después en Ohio, en los Estados Unidos de América. El primero ocurrió el sábado, cuando un hombre en posesión de una arma de alto poder ingresó a un centro comercial y abrió fuego contra los clientes. Desgraciadamente, hasta el día de hoy ya, amigos, tenemos 22 muertos, 7 de ellos son mexicanos, 7 más están heridos y se habla de más de 50 heridos. A estos tiroteos masivos se añade el del domingo 28 de julio en Gilroy, California, en el que 4 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Durante los últimos años del 2017 a la fecha, en ese país se han registrado más de 50 tiroteos, siendo el de este fin de semana en El Paso, Texas, y el de 2017, cuando Devin Patrick asesinó a 26 personas en la iglesia cristiana Sutherland Spring, igualmente en Texas, los que cobraron más víctimas fatales. Lamentablemente, los tiroteos masivos en la Unión Americana se están volviendo más recurrentes, pero también mucho más letales, ya que el acceso a armas más sofisticadas se ha facilitado, al tiempo que los movimientos de ultraderecha que promueven la xenofobia han ido cobrando fuerza allí y en otras partes del mundo. Es parte de lo que escribe el senador de la República, Ricardo Monreal, a propósito de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde se tiene acceso fácilmente a las armas y en donde hay un discurso clasista también de la comunidad blanca en contra de los hispanos latinoamericanos, en donde el discurso de Donald Trump siempre está señalando a que los latinoamericanos, incluidos los mexicanos, llegan a quitarle el empleo, el trabajo a los estadounidenses. De una o de otra forma, este odio se ha venido acrecentando, como hemos visto también que el odio entre chairos y fifís a través del discurso de Andrés Manuel López Obrador se ha venido también acrecentando. ¿Hasta cuándo? Esperemos que no. Veremos un hecho lamentable en este país a causa del discurso clasista de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá no tengamos que vivir esto, amigos, porque sería lamentable, de verdad sería lamentable cuando se sigue llegando al discurso que separa precisamente a la comunidad mexicana, a los mexicanos que se encuentran divididos, precisamente cuando el señor Andrés Manuel López Obrador habla precisamente de chairos y fifís. Ojalá y no tengamos que llegar a vivir esta situación. Bueno, déjeme decirle, cambiando un poquito de tono lo que estamos comentando, déjeme decirle que aquí en nuestro país, pues bueno, hay ciertas cuestiones que están viéndose precisamente con la comunidad empresarial, con la Coparmex, para ser exactos, donde pues prácticamente la derecha empresarial alista su proyecto de nación. Acabamos de leer en la revista Proceso una publicación que se hace precisamente pues acerca de lo que el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en donde se habla
de que la Coparmex está formando cuadros que tengan que ver con el compromiso, cuadros de ciudadanos que tengan que ver precisamente con causas políticas, sociales y económicas, al ver precisamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraviesa un momento crítico en cuanto a la generación de empleos, a la confianza y a la certidumbre de las inversiones en nuestro país. La revista Proceso escribe esta semana, el periodista Álvaro Delgado, en un extenso reportaje, se habla de la búsqueda para formar cuadros comprometidos, ciudadanos comprometidos con las causas sociales que tienen que ver, causas políticas, sociales y económicas. La Coparmex pues invita a la participación ciudadana para trabajar en la democracia. Este proyecto Alternativas por México participan muchos intelectuales, ingenieros, organizaciones intelectuales, gente que quiera aportar su granito de arena. Está abierta esta plataforma a organizaciones sociales. Se está prácticamente pues buscando la forma de consolidar un contrapeso político, económico, social al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque el señor Gustavo de Hoyos dice que no es así. Ante la falta de un verdadero contrapeso como el del Partido Acción Nacional, como el del Partido Revolucionario Institucional, como el Partido de la Revolución Democrática, que no forman un contrapeso, en donde Andrés Manuel López Obrador pues, prácticamente está haciendo y deshaciendo a su antojo, pues surge precisamente Alternativas por México, un proyecto que tiene como propósito fundamental incluir a un amplio sector de la sociedad, de ciudadanos, para que se inmiscuya en la participación de la democracia en este país, formando cuadros de ciudadanos comprometidos y de líderes, pues, precisamente que coadyuven al ejercicio público político de este país. Con el apoyo logístico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, dirigida por Alejandro Poiré, es colaborador de Felipe Calderón. Recuerde usted que Alejandro Poiré fue secretario de Gobernación en el último tramo de Felipe Calderón, si no mal recuerdo. La Coparmex impulsa su propio proyecto de nación para reclutar a por lo menos 1,320 líderes, convertirlos en agentes ciudadanos del cambio e integrarlos a la política a partir del 2021. Cuando estaremos prácticamente a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto que impulsa Gustavo de Hoyos, dirigente nacional del organismo empresarial, prevé realizar foros de reclutamiento en 22 estados del país, el primero de los cuales se realizaría el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila. Los patrones de México, porque es la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, construyen su propio proyecto de nación a largo plazo, escribe Álvaro Delgado, proyecto de nación de largo plazo alternativo al del presidente López Obrador, y han comenzado el reclutamiento de miles de líderes en el país para que ante las elecciones intermedias del 2021 y en el futuro formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política. Gustavo de Hoyos, déjeme decirle, es un personaje que tiene mucha claridad de las ideas, es un personaje que tiene mucha visión de lo que el país requiere, y déjeme decirle que es un personaje que no todo le aplaude a la Cuarta Transformación. Reconoce cuando están haciendo bien el trabajo, pero también son críticos cuando ven que las cosas están caminando mal. Contribuye Gustavo de Hoyos a un contrapeso en la forma de ejercer el trabajo político del presidente de la República. No es la Coparmex un organismo que se tienda a los pies del presidente. Es un organismo que hace crítica, que hace análisis,
que dice cuando está mal, pero que también reconoce cuando las cosas se están haciendo bien. Esa es la parte que yo le puedo informar de Gustavo de Hoyos, un personaje que tiene un dominio muy completo del panorama político que estamos viviendo el día de hoy. No lo habíamos observado en otro líder empresarial o otro líder patronal de nuestro país. Gustavo de Hoyos es un personaje, repito, un personaje que tiene mucha visión de lo que está sucediendo en nuestro país y tiene mucha visión de lo que necesita nuestro país en este momento. Líderes como Gustavo de Hoyos son importantísimos en este momento en que López Obrador empieza o sigue dando tumbos en el manejo de la política económica, política y social en este país, en donde pareciera ser que López Obrador no le encuentra la cuadratura al círculo, como se dice, para poder darle rumbo. Ante esto surge el liderazgo de Gustavo de Hoyos, un personaje que está marcando la pauta. Dese cuenta usted, analice bien, pero Gustavo de Hoyos, como se dice por ahí, le está poniendo el cascabel al gato. Es decir, es un personaje que va marcando el rumbo. Este proyecto alternativo de nación que busca líderes en los diferentes ámbitos para incrustarlos en la vida política de nuestro país es como una escuela que los prepara para poder entrar al tema político nacional de este país, que requiere de líderes que tengan visión para poder darle rumbo y certeza a este país. Eso es lo que vemos en Gustavo de Hoyos. Ojalá y realmente se concrete este proyecto Alternativas por México, que busca formar a líderes comprometidos con causas sociales, económicas y políticas, que se formen estos cuadros para que quienes lleguen al poder político sepan realmente qué hacer, porque no sirve de nada tener 20 o 30 años en la política para que cuando llegues eches a perder todo, como lo que estamos viendo el día de hoy en Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, hay que decirlo, es un personaje que no le encuentra el rumbo al país, y menos en el tema económico. No estamos en una recesión, pero estamos prácticamente a nada de estarlo. La economía prácticamente se encuentra estancada. Esa es la realidad de lo que vivimos el día de hoy en este país, donde no se le da rumbo, ni certeza, ni confianza a los inversionistas, donde no se le hace caso a lo que dicen las empresas calificadoras, donde hay un plan nacional de desarrollo que no cumple con las expectativas que requiere en este momento el país. Esa es la realidad de lo que vivimos y debemos decirlo. Así están las cosas. Bueno, mire, este tema de Alternativa por México, en donde pues se busca impulsar un proyecto en los que los líderes que se formen entren a la vida política de nuestro país, dándole las herramientas y preparándolas, que para mí de verdad se me hace muy interesante este tema. Se ha dado a conocer ahorita en la revista Proceso. Ojalá y tenga usted la oportunidad de comprarla. Yo le digo que Gustavo de Hoyos es un personaje que realmente está poniéndole rumbo y le está poniendo matices a los momentos que estamos viviendo en este momento. Otro personaje que también era muy importante, lo veía yo muy elocuente y muy conocedor, era el que fue coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Castañón, si no mal recuerdo se apellida, ojalá tengamos por ahí el dato. El señor Castañón también se me hacía muy inteligente, no sé a dónde habrá quedado, era del Consejo Coordinador Empresarial, pero surge Gustavo de Hoyos, un personaje de verdad que tiene muy clara
muchas cosas que suceden en nuestro país y lo que requiere en este momento nuestro país. Va a haber instructores en este proyecto alternativo por México. Un aliado estratégico del proyecto es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que a través de su Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, que dirige Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, capacitará a los líderes que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias. Ojalá y realmente esto se concrete. El proyecto que tiene la Coparmex con los proyectos aliados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aliado estratégico de el proyecto Alternativa por México, es un aliado estratégico, se lo repito. Proceso da a conocer este tema tan interesante. Bueno, mire, se trata de capacitar a los líderes que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias. Entre los instructores definidos para el plan de Coparmex y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se enlistan, además del propio Poiré, quien reclutó, por cierto, a Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador. Se incluye además de Poiré, está el diplomático Miguel Ruiz Cabañas, el exfuncionario de Pemex, Carlos Elizondo Mayer Serra, el analista Jesús Silva Gerso Márquez y el exconsejero nacional electoral Arturo Sánchez Gutiérrez. Así que la derecha empresarial prácticamente alista su proyecto de nación. Es Gustavo de Hoyos y el contraproyecto, pues, precisamente de la iniciativa privada. Incluso Mario Maldonado hace un análisis y habla de Gustavo de Hoyos en el Universal. Ahí habla que desde la primera vez que se publicó que Gustavo de Hoyos, el aguerrido presidente nacional de la Coparmex, tenía aspiraciones políticas hacia el 2024, fue el 2 de mayo en esa columna precisamente que escribe Mario Maldonado. Para entonces, aunque Gustavo de Hoyos lo niega rotundamente, pero es un hombre que guarda las formas, es muy inteligente Gustavo de Hoyos, y Mario Maldonado da cuenta de este personaje, y nosotros lo hemos venido viendo, porque aquí en Coatzacoalcos también hay una delegación de la Coparmex que dirige el ingeniero Gabriel Rivera, de la Coparmex aquí en la región sur, un personaje también muy preparado y que ha venido participando en varios temas políticos, pero desde el momento en que nosotros empezamos a ver y a escuchar a Gustavo de Hoyos, nos dimos cuenta que es un personaje que tiene mucha visión de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, dice Mario Maldonado, el líder gremial había tenido reuniones con algunos de los empresarios más importantes del país, muchos a escala regional, quienes le mostraron su respaldo, a pesar de que la estrategia de las cúpulas empresariales era, y sigue siendo, darle por su lado al presidente López Obrador y tratar de conciliar sus ideologías políticas y económicas con las de los hombres y mujeres que controlan el 70% de la riqueza de México. La premisa de los ultra ricos es que confrontarse con el presidente les saldría más caro. Es por eso que desde el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y a nivel personal el poder económico mexicano ha buscado tender puentes con la cuarta transformación en lugar de quemarlos. Así, mientras Carlos Salazar, Antonio del Valle, Carlos Slim, Alberto Baileres, Germán Larrea y Lorenzo Schertich se reúnen con Andrés Manuel López Obrador, Gustavo de Hoyos se consolida como el mayor crítico y contrapeso de la iniciativa privada
al gobierno federal. Dice Mario Maldonado en su columna, muy interesante por cierto, tras la publicación de la columna en la que se revelaron sus intenciones políticas, Gustavo de Hoyos envió un mensaje al columnista y le dijo: ya me hiciste un club de fans para 2024. Gracias, le escribió a Mario Maldonado. Así que no hay que perder de vista a Gustavo de Hoyos, un personaje que tendrá mucha relevancia en todo este proceso que se está viviendo en nuestro país. No habíamos visto a ningún otro líder empresarial, patronal, como Gustavo de Hoyos, con una mente muy clara para definir lo que está sucediendo en este país y para decir lo que realmente requiere este país para salir adelante, para salir del hueco en el que hoy pareciera que estamos sumidos todos los mexicanos. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos seguir con ustedes desde este espacio informativo NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre. Gracias por acompañarnos. Oiga, cuando pensábamos que nuestra situación en el estado de Veracruz había llegado al máximo de lo que se vive quienes ejercemos la libertad de expresión y de aquellos compañeros periodistas en el estado de Veracruz, quienes pensábamos que habíamos ya vivido todo lo que teníamos que vivir en los peores gobiernos que nos antecedieron a este, con Fidel Herrera, el nefasto y corrupto de Fidel Herrera, con el despreciable y corrupto de Javier Duarte de Ochoa y con Miguel Ángel Yune Linares, cuando pensamos que ya habíamos superado todo esto de las agresiones a los periodistas, compañeros periodistas y a los medios de comunicación, nuevamente aquí en Veracruz se da otro hecho lamentable: el asesinato la noche del pasado viernes del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan, Veracruz. El periodista fue atacado con un arma de fuego alrededor de las 9:15 de la noche en un poblado, en el poblado de La Bocanita. Ruiz Vázquez era reportero del diario El Gráfico en Jalapa, Veracruz. Según medios locales, había denunciado amenazas de muerte e incluso hace tiempo su hogar fue atacado a balazos. La Fiscalía General de Veracruz inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista e informó que se investigará por qué no se daba cumplimiento a las medidas de protección dictadas a favor de la víctima y su familia, las cuales se encontraban vigentes. Y es que resulta que el compañero periodista había sido ya atacado, intimidado, había solicitado medidas de protección. La Fiscalía General del Estado dirigió oficio a la Secretaría de Seguridad Pública. Fue en el 2018 que él sufrió, le dañaron su vehículo y luego balacearon su casa. Había solicitado que lo protegieran. La Fiscalía le giró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública. Al parecer no se le estaba dando la seguridad que se requiere en este caso, la atención y protección a un periodista amenazado. Y bueno, se cumplió la amenaza de asesinar. El viernes en la noche fue asesinado este compañero periodista Jorge Celestino Ruiz Sánchez, del periódico, del diario El Gráfico. Algo muy lamentable, la verdad, que debe de atenderse y debe de solucionarse e investigarse. Desde aquí le exigimos al gobierno de Cuitláhuac García, al gobernador del estado, que ya se ponga a trabajar, que le brinde la seguridad a todos los veracruzanos, que no es posible que con 8 meses de gobierno, su gobierno esté dando palos de ciegos y que no encuentre la brújula para ponerle un alto a tanta inseguridad que vivimos aquí en el estado de Veracruz. La Fiscalía General del Estado, repito, investigará por qué no se le daba cumplimiento a las medidas de protección que la familia y el periodista tenían para resguardar su seguridad. La dependencia detalló que se agotarán todas las líneas de investigación, en particular su trabajo periodístico. Él en varias ocasiones había denunciado al presidente municipal de ese lugar, de Actopan, pues porque había varias cuestiones del manejo de los recursos públicos que no se estaban utilizando como era debido y que pareciera ser que había desvío de recursos
y que se estaba utilizando el dinero de una forma particular como si fuera del alcalde. Es lo que había denunciado o lo que había dicho Jorge Celestino Ruiz Sánchez, periodista del diario El Gráfica. Había señalado en 2 o 3 ocasiones al presidente municipal de ese municipio. El presidente municipal ha salido a deslindarse de ese problema y a decir que aportará y colaborará con la fiscalía con todo lo que esté a su alcance. Es lo que ha dicho el presidente municipal. Bueno, déjeme decirle que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, en su momento no quiso escuchar a Jorge Celestino Ruiz Sánchez. Su esposa Blanca Flor Santiago Sánchez, esposa de Jorge Celestino, quien fue asesinado el fin de semana aquí en el estado de Veracruz, reprochó a la Fiscalía Estatal y a la administración de Cuitláhuac García que incumplieran su promesa de proteger al comunicador. Ruiz Sánchez fue asesinado, repito, la noche del pasado viernes en la puerta de su vivienda en la comunidad de La Bocanita del municipio de Actopan. Pues ahí con el féretro de Celestino Ruiz en la sala de su casa, la mujer explicó que alertó a las autoridades sobre las amenazas contra su marido, de las cuales responsabilizó al edil de Actopan, al presidente municipal Paulino Domínguez Sánchez. Fuimos con el gobernador Cuitláhuac García y no nos hizo caso. Fuimos a la Fiscalía del Estado y las investigaciones no avanzaron. Fuimos con la Comisión de Derechos Humanos y poco pudieron hacer por nosotros. Blanca Flor Santiago recordó que en una ocasión acompañó a su esposo a ver al gobernador del estado para solicitar una audiencia. Llegamos a la inauguración de una calle y le pedí a Cuitláhuac García unos minutos. Estaba muy apurado y apenas nos escuchó. Pero mi esposo, relata la señora Blanca Flor, pero mi esposo y yo le contamos lo que ocurría, pero la respuesta del Ejecutivo fue desalentadora. Nos dijo que esos casos los llevaba un fiscal especializado y que no era con él con quien teníamos que hablar. Ante la falta de respaldo del gobernador del estado, el periodista publicó una carta abierta dirigida a Cuitláhuac García, publicada en el Diario Gráfico de Jalapa el 20 de diciembre del 2018. En el texto, Celestino Ruiz acusó al presidente municipal de Actopan de presión, intimidación, represión y agresiones tanto a los vehículos al servicio de Gráfico de Jalapa como a mi persona y a mi propio domicilio. La viuda de Jorge Celestino Ruiz Sánchez se quejó de la falta de avance de las investigaciones de dos denuncias que Celestino Ruiz presentó ante la Fiscalía del Estado por las agresiones que sufrió en octubre del año anterior, cuando sujetos golpearon con bates sus vehículos, y en noviembre cuando dispararon a su vivienda. Este domingo, algunos familiares, periodistas y habitantes de La Bocanita despidieron en el panteón de la localidad los restos de Celestino Ruiz. Y es que también periodistas de todo el estado de Veracruz se manifestaron por este artero crimen. La Comisión Estatal de Protección a los Periodistas, esperemos que hagan algo al respecto, que la Fiscalía General del Estado que dirige don Jorge Winkler Ortiz haga algo, que la Secretaría de Seguridad Pública haga algo, que se deslinden las responsabilidades si alguien tuvo culpa, pero este homicidio, pues la verdad, de verdad es lamentable que nuevamente vuelva a suceder aquí en el estado de Veracruz, donde pensábamos que esto ya había terminado y en donde vemos un gobierno de Cuitláhuac García que no está preparado, no solo en el tema de la inseguridad, sino en muchos otros temas, pero lo que más nos duele es cuando se le quita la vida a una persona, pero sobre todo también a quienes por su oficio, su labor periodística, sean reprimidos, sean agredidos de diferente forma, y lo más grave, cuando le quitan la vida a un periodista. Lamentable lo que vivimos el día de hoy,
condenamos estos hechos tan lamentables y le exigimos al gobernador del estado, a Cuitláhuac García, y al fiscal general del estado, Jorge Winkler, que dejen a un lado sus pleitos y que se dediquen a trabajar por el bien de Veracruz, por la seguridad de los veracruzanos. Ya basta de pleitos, señores, que se pongan ustedes a trabajar, que se coordinen. Es el reclamo de la ciudadanía, es el reclamo que debe de ser escuchado, es el reclamo de una sociedad cansada de ver tantos homicidios, tantas ejecuciones, tantos secuestros. Esto ya no es posible aquí en el estado de Veracruz ni en ninguna parte de nuestro país. Le decimos al gobernador y al fiscal que se coordinen para trabajar, que dejen a un lado sus pleitos y que de aquí en adelante trabajen unidos para darnos un poco de tranquilidad y seguridad a todos los veracruzanos, incluyendo a los periodistas, a los medios de comunicación y a todo aquel que se dedique a la libertad de expresión. Ese es nuestro llamado y ese es nuestro reclamo. Condenamos la falta de sensibilidad de nuestras autoridades. Ya basta, señor gobernador, ya basta, señor fiscal general del estado. Ojalá y se pongan ustedes las pilas para dar resultados que reclama el pueblo veracruzano. Bueno, es lamentable, de verdad, lamentable. Bueno, Veracruz y Colima, cambiando un poquito del tema, pero también aquí en el mismo estado de Veracruz, Veracruz y Colima son los únicos estados de la República Mexicana donde creció la pobreza extrema en la última década, lo que los ubica o nos ubica como casos fallidos en materia de desarrollo social. De acuerdo con el informe de Coneval, 10 años de medición de pobreza 2008-2018, Veracruz pasó de 1.276.400 millones de pobres extremos, 1.276.400 pobres extremos en 2018 a 1.457.900 en 2018. Repito, pasó de 1.276.400 pobres extremos en Veracruz en 2008 a 1.457.900 en 2018. O sea, aumentó considerablemente. Estamos hablando, se tenía 1.276.400, pasamos a 1.457.900 en 2018. Es una enorme diferencia. Estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? Como unos 200,000, más o menos, ¿no? 181,000 aproximadamente. Es lo que la diferencia que hay del 2008 al 2018. Aumentó la pobreza extrema en este estado de Veracruz y en Colima también. Esto significa que durante las gestiones de Fidel Herrera, de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares, 181,500 veracruzanos engrosaron las filas de la marginación extrema. Grave, grave, muy grave, que no se logre abatir esta enorme pobreza que existe en nuestro estado de Veracruz, mal gobernado, por cierto, por quienes llegan a decir o llegan con el eslogan de servir a los veracruzanos y únicamente se fijan en su propio bienestar. Es lo más terrible que le puede suceder a un estado, las ambiciones perversas, mezquinas de quienes llegan a gobernar y ya no se preocupan por el pueblo. De verdad es lamentable. Y bueno, hablando de las ambiciones mezquinas, miserables de los políticos, ahí tenemos el caso de Javier Duarte de Ochoa. De veras, no hay calificativo para hablar de este sujeto. Lo que sí les puedo decir es que, pues, este señor dejó al Estado totalmente quebrado con una enorme deuda.
Y en el colmo del cinismo, estando ahí en la cárcel Reclusorio Norte, ahora nuevamente tiene todas las facilidades. ¿Quién le otorgará todas estas facilidades para estar en constante comunicación con los medios de comunicación como el de Ciro Gómez Leiva, a quien le da todo? Les lleva cartas, les llevan audios, todo le publican. O sea, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Y se da el lujo incluso hasta de hablar por teléfono. Bueno, pues ahora Javier Duarte de Ochoa, este cínico, sinvergüenza, ratero, ladrón, corrupto, reactiva cuenta de Twitter y se deslinda de crimen del periodista Rubén Espinosa en la Narvarte. Usted recordará aquella foto donde salía Javier Duarte de Ochoa con una gorra de Secretaría de Seguridad Pública y su rechoncha panza, que sirvió para la revista de Proceso y para un libro también de Jaime Guerrero, creo que se llama este cuate que es colega también, Jaime Guerrero, que hizo un libro, si no mal recuerdo, soy sincero, de Javier Duarte de Ochoa, un libro, si no me recuerdo, ahorita me dan el nombre, por favor. Ese libro es un libro que hizo Jaime Guerrero, si no mal recuerdo, o Javier Guerrero, es un periodista de Proceso, hizo un libro de Javier Duarte de Ochoa en donde lo pone con su rechoncha barriga y con la gorra de la Secretaría de Seguridad Pública. Esa foto dio la vuelta a todo el país en la revista Proceso. Y bueno, según por esta fotografía, habían asesinado al fotógrafo Rubén Espinosa allá en la Ciudad de México, en la Narvarte, en donde también una activista social fue asesinada. Ahora Javier Duarte de Ochoa nuevamente niega su implicación en desvíos millonarios. Ahí está la foto, usted la está viendo. Esa foto que dio la vuelta a todo el país sirvió para un libro del periodista de Proceso, también no recuerdo su nombre completo, pero se apellida Guerrero. Bueno, este libro que es, pues creo que sí, pero aparte hubo otro donde hicieron varios, pero hubo uno donde salía la figura de Javier Duarte de Ochoa ahí en la portada del libro. Pero esta foto que le estoy enseñando aquí, que usted está viendo, es la que sirvió para la revista Proceso. Bueno, el exgobernador de Veracruz ya reactivó el cínico pues a propósito de él, ya reactivó su cuenta de Twitter, desde la cual dio a conocer algunos documentos con los cuales trata de demostrar su inocencia. El infierno de Javier Duarte, y no es Guerrero, no es Zabaleta, perdón, estaba yo equivocado, es que el señor Guerrero también ha estado escribiendo varios libros y escribe muy fuerte y muy bien, por cierto, pero no es Zabaleta, escribe El infierno de Javier Duarte y ponen esa foto precisamente, no es Zabaleta, y la verdad que pues es una foto muy polémica que le tomó este periodista que se llama Rubén Espinosa y que se dice que por esa foto lo asesinaron. Bueno, pues ya reactivó su cuenta de Twitter don cínico corrupto Javier Duarte y dice que desde ahí va a demostrar su inocencia. De igual manera, Duarte se deslinda de los asesinatos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México en el 2015, hechos en los cuales murieron asesinadas 5 personas, entre ellas un periodista veracruzano, y por el cual también se le involucró al exgobernador. Javier Duarte expone en los documentos publicados en su cuenta de Twitter y fechados el 3 de agosto, que su publicación es en respuesta a los ataques de sus enemigos y narra en 2 puntos su defensa. Primeramente, se defiende de la incriminación que le hicieran de los asesinatos en el 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, en la cual murió el periodista Rubén Espinosa. Sobre el tema, Duarte subraya 5 puntos. Videos del momento en que ocurrió el asesinato donde se aprecian los responsables.
confesiones de la participación en estos hechos de los responsables, el arma homicida con la que se perpetraron los asesinatos. Ahí está el libro El infierno de Javier Duarte, se los recomiendo. El móvil, que fue la recuperación de la droga en la cual se encontraba en el lugar de los hechos en el momento en que sucedieron, y lo más importante, la condena por parte de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México de los responsables de estos hechos, los cuales se encuentran compurgando un castigo en reclusorio preventivo Varonil Oriente de esta misma ciudad. Es lo que dice en su defensa Javier Duarte de Ochoa a través del Twitter. Bueno, también este comunicado da a conocer su postura sobre la recuperación de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos que se le atribuyen a él, y enfatiza que los litigios de un despacho de abogados contratado por Miguel Ángel Yunes Linares en los Estados Unidos de América, tendientes a la recuperación de supuestas propiedades inmobiliarias en aquel país atribuidas a un servidor y que supuestamente fueron adquiridas con recursos provenientes del erario del estado de Veracruz. Al respecto, me permito aclarar lo siguiente. Ya aclaró, según él, lo del asesinato del fotoperiodista, el fotógrafo, y ahora da a conocer que con respecto a los bienes allá en los Estados Unidos, da primero a conocer que en la mayoría de los casos no conozco ni a las personas que se mencionan, nunca he tenido ningún tipo de relación con estas personas y mucho menos tengo conocimiento de estas propiedades inmobiliarias. Se deslinda totalmente, es falso el vínculo por el cual se pretende creer a la sociedad de mi relación con estos bienes. 2. Ya existen resoluciones judiciales por la Corte de los Estados Unidos en donde se han desechado estas denuncias, por considerar que no existen elementos para un juicio, es decir, no hay nada. 3. Es claro que el objetivo de mis enemigos políticos es continuar con el escándalo y para ello pretenden engañar al actual gobernador del estado de Veracruz, su cuate, por ciento, ¿no? Bueno. Otro punto que él dice ahí en su defensa es: aunado a ello, mis enemigos políticos, sabedores de mi precaria situación económica, que nos permite reír este cínico, ¿no? Dice, saben que me es casi imposible mantener una defensa en las Cortes de los Estados Unidos de América, ya que eso significaría el pago de honorarios de abogados en aquel país y no tengo los recursos suficientes para llevar una defensa por parte mía. Es lo que dice el cínico de Javier Duarte de Ochoa, que bueno, pues que la verdad que Javier Duarte de Ochoa llegó a tapar las raterías de Fidel Herrera Beltrán y salió mucho más ratero que el propio Fidel Herrera Beltrán. De verdad es mucho cinismo que se haga ahora la víctima de los ataques políticos, dice él, de sus enemigos. La verdad es muy lamentable escuchar a este cínico hacerse la víctima inocente, que no se robó nada, cuando todo el estado de Veracruz sabe que dejó las arcas totalmente vacías. Vaya cinismo de este señor y vaya complicidad de las autoridades que le permiten tener computadora y todo, o le permiten llevar a cabo una defensa mediática tratando de hacerse la víctima a través de sus amigos, quienes escriben en sus correos, en su correo de Twitter, varios hechos donde trata de deslindarse de cualquier responsabilidad en el desvío y en el robo de recursos públicos del estado de Veracruz y en contra de la agresión, y más bien dicho, del asesinato de este periodista, de este crimen del periodista Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, allá en la Ciudad de México. Bueno, así están las cosas con este cínico. Regresamos en un momentito, no se vayan, ya en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros, de verdad muchísimas gracias. Oiga, las 500 cámaras de videovigilancia instaladas en la administración pasada por Miguel Ángel Yune Linares en diversos puntos de esta ciudad siguen sin operar y se requiere que entren en funcionamiento lo más antes posible, la verdad que urge ante la ola de inseguridad que se vive. Son palabras de la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien hace el llamado precisamente a que pues las cámaras de vigilancia son urgentes ante la enorme inseguridad que se vive el día de hoy aquí en Coatzacoalcos, y no solamente en Coatzacoalcos, sino en todo el estado de Veracruz, pero en concreto, la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, síndica municipal, pide con la mayor urgencia que estas cámaras de seguridad instaladas pues sean pues reparadas o a ver qué se va a hacer, porque están sin operar. Hasta ahorita, son palabras de la síndica, hasta ahorita no funciona ninguna y se necesitan más cámaras. Hace poco vi por qué el alcalde no comparte nada, que había solicitado él unas cámaras de vigilancia, pero no sé si estén funcionando. Lo que sí les puedo decir es que se necesitan en toda la ciudad y que es necesario volver a hacer ese llamado para que se vuelvan a instalar, porque son importantes cuando se suscita algún acontecimiento en que corre riesgo la vida de todos los ciudadanos. Se necesitan más cámaras, es necesario tener más cámaras, es el llamado que hace la síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yasmín Martínez Irigoyen. Detalló que actualmente en la ciudad ninguno de los dispositivos está funcionando. Sin embargo, es necesario que sean puestos en funcionamiento. Asimismo, la síndica del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen, refirió, hace falta que se refuerce el tema de seguridad en la ciudad, ya que hasta el momento, al igual que las cámaras que no han entrado en funcionamiento, las casetas de vigilancia tampoco están funcionando. Este es un tema muy importante. Qué bueno que se toca este tema, porque la verdad, las casetas de vigilancia están abandonadas y el alcalde de Coatzacoalcos no ha puesto ningún pequeño empeño en tratar de nuevamente ponerlas en funcionamiento. Y si a esto usted le suma que Víctor Carranza despidió al titular, al director de seguridad pública municipal, el almirante Víctor Coronado, un almirante que hasta el día de hoy, desde que se fue, desde que lo corrió este señor, pues estamos sin director de la policía municipal. Víctor Carranza, tal pareciera que es un tema que no le importa en lo más mínimo, que no le interesa lo que está pasando en la ciudad con la enorme inseguridad que vivimos. Como dice la síndica, las cámaras de videovigilancia sirven precisamente para darle seguimiento a algún delito que se pueda presentar, para saber precisamente cuando se comete este delito, estar prácticamente monitoreándolo en este momento y conocer la ruta que pueda tomar alguien que ha cometido algún hecho delictivo. Sin embargo, Víctor Carranza no ha habilitado ni las casetas, ni ha nombrado a un nuevo director de seguridad pública, ni se preocupa precisamente por las cámaras de videovigilancia. De ahí nace la inquietud, nace el llamado de la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para que a la mayor brevedad posible se pongan en funcionamiento las 500 cámaras que se tenían o que están instaladas pero que no están funcionando. El llamado pues es para el alcalde de Coatzacoalcos, porque más allá de todo esto se requiere que se invierta para reparar, para colocar cámaras de seguridad que inhibirán los delitos que se están cometiendo aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Es necesario el tema que de la seguridad derive para poder darle seguimiento y prontitud a todos los reclamos de una sociedad
que pues ve cómo día con día los delitos se siguen incrementando sin que se avance en este tema. Repito, no se están rehabilitando las casetas de vigilancia. Las casetas están abandonadas. No hay un jefe de la policía y el que está el día de hoy no tiene el perfil adecuado, está de forma interina. Y el alcalde tampoco ha llamado al Consejo de Seguridad Municipal para analizar algún perfil del nuevo director de seguridad pública. Tal pareciera que a Víctor Carranza el tema de la seguridad no le entiende, no sabe de qué se trata, es un tema que no le interesa y el pueblo de Coatzacoalcos está sufriendo la incompetencia, la falta de capacidad de Víctor Carranza para poner orden en este tema tan importante como es el de la seguridad. Se requiere a la mayor prontitud, como dice la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen, que se nombre a un nuevo director municipal con el perfil adecuado para desempeñar las tareas de seguridad de aquí de Coatzacoalcos. El que está actualmente carece del perfil adecuado y esto, la verdad, afecta en mayor o menor medida la coordinación entre los elementos policíacos municipales. Así que, pues ojalá y el alcalde de Coatzacoalcos se ponga a trabajar, convoque al Consejo de Seguridad, se entablen las mesas de diálogo y de trabajo por parte del alcalde de Coatzacoalcos para escuchar y para darle solución a muchos problemas que se están viviendo el día de hoy. Por lo pronto, la síndica del ayuntamiento hace el llamado. Se necesitan, funcionando a la brevedad posible, las 500 cámaras de videovigilancia que hasta el día de hoy no están funcionando. Hay que decirlo también, son cámaras que se colocaron durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Así están las cosas en el tema de la enorme inseguridad que vivimos en Coatzacoalcos y un alcalde al que parece ser que no le importa este tema y que pues no le interesa lo que viva aquí el ciudadano que sufre los embates de la delincuencia y que diariamente tenemos que presenciar hechos de alto impacto como ejecuciones y secuestros. Grave lo que vivimos con un alcalde a quien parece ser que no le importa la seguridad de los habitantes de esta ciudad. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.